Bien, las imágenes del protagonista de esta primera entrevista de martes 12 es el intendente de la ciudad de Puerto Madryn, vicegobernador electo Ricardo Sastre. Lo saludamos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bueno, Ricardo, muchas reuniones ha participado en las últimas horas. La primera, la de Guado Pedro y Sergio Massa, y esta última ya con Alberto Fernández. ¿Se abrió una etapa en la provincia? Una etapa en la cual Chubut, somos todos, Chubut al frente, ese partido provincial de las Nieves y el peronismo tienden a trabajar en conjunto? Bueno, yo creo que los momentos que estamos atravesando los chubutenses amerita que haya un análisis global, que aquellos que en el fondo hemos sido formados políticamente en el mismo espacio, hoy estemos trabajando en pos de sacar la provincia adelante, de tratar de aunar criterios y fuerzas con distintos sectores políticos, no solamente lo que es o que lo que viene del justicialismo, sino también otros partidos, otros sectores que se quieren ir sumando y afrontando esta situación como para que la crisis que se ha desatado hace unos meses atrás pueda durar lo menos posible, ¿no? Ricardo, ¿eso va a impactar en la legislatura que se viene? Estas reuniones donde aparece, digamos, un acercamiento fuerte, real, claro, entre el Frente de Todos, el Chubut al Frente, ¿eso se va a transmitir en la conformación y la actividad legislativa del próximo gobierno? Yo creo que vamos a tener una legislatura con dirigentes nuevos, pero también con dirigentes que tienen mucha experiencia en la vida política de la provincia. Y bueno, va a ser tarea mía también articular con los distintos bloques y con aquellos dirigentes que han llegado por otros sectores políticos, una convivencia que garantice un contexto de paz política, pero que se ha trasladado a la paz social que necesitamos todos los que habitamos esta provincia. Creo yo que sumarle más conflictos o diferencias a una crisis socioeconómica y política que ha atravesado y que viene atravesando en los últimos meses la provincia del Chubut, creo que no tendría sentido nada esas diferencias entre dirigentes políticos que cuando estamos en procesos electorales nos gusta decir que queremos lo mejor para la gente, pero cuando nos toca ocupar un cargo público tenemos diferencias que se trasladan al resto de la ciudadanía y que en estos tiempos difíciles que vivimos no contribuyen en nada. Entonces, me parece que va a ser muy bueno el poder articular, es tarea mía, lo entiendo así, pero estoy totalmente confiado y soy optimista de que vamos a trabajar en un marco de convivencia que sea rentable para la ciudadanía especialmente y que no se trasladen más conflictos de lo que ya hemos atravesado en los últimos días. Ahora, Ricardo, cuando empezaron estas reuniones, el PJ tenía una postura realmente de mucha oposición, de hecho tambaleaba, parecía en algún momento el gobierno, había reuniones como para, se hablaba de avanzar en un juicio político. ¿Hubo claramente una bajada de línea desde arriba, Alberto Fernández, decir, muchachos, hay un gobernador electo, vamos a asegurar la gobernabilidad? Bueno, la verdad que sí parecía una utopía poder ver sentado en una mesa trabajando en pos de buscar soluciones a referentes de otros espacios políticos. El caso puntual, ver en una mesa de diálogo al gobernador sentado con Blas Mesa Evan, con Gabriela Dufour, con Jerónimo García, con Manuel Pagliaroni, tratando de buscar soluciones en conjunto como para poder salir adelante de esta crisis. La verdad que a mí me reconforta porque lamentablemente cuando uno lo analiza parece que tuviésemos que vivir este tipo de situaciones como para que esto suceda, pero en definitiva es lo que deberíamos velar para que suceda siempre. Yo empecé a hacer un trabajo articulado con los distintos sectores, especialmente con los del justicialismo que estaban confrontados a la gestión provincial, y en algún momento fue bueno, creo yo, de que los referentes hoy a nivel nacional puedan hacer una convocatoria como para que por lo menos los principales actores estén sentados en la misma mesa y que ese discurso se baje a la provincia y que empecemos a trabajar en pos de la unidad. Y eso es lo que sucedió, ni más ni menos. Por eso creo que a partir también de estas experiencias y como hombres de la política que somos, debemos velar por el diálogo, por sobre todas las diferencias que puedan existir y trabajar en los lineamientos que la provincia necesita. Y es por ello que soy optimista de que a partir también del 10 de diciembre vamos a tener una legislatura en el cual se haga política en serio, que podamos discutir las cosas importantes, ni que sea una escribanía de la legislatura, pero tampoco que sea un arco opositor permanente a las herramientas que necesita un poder ejecutivo para poder gobernar, para poder salir adelante de la crisis
y que en definitiva los actores políticos entiendan que cuando hay un mando popular, como ha sido la elección de junio, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, hagamos las cosas que realmente corresponden. Ricardo, ¿en qué circunstancias se da la decisión de que baje su candidatura Alfredo Belis? ¿Por qué razón? Te lo pregunto porque pues, sos uno de los dirigentes que sostuvo, impulsó, bancó esa candidatura. Ahora también en esa mesa se decidió que la baje. ¿Qué circunstancias o qué análisis dieron como conclusión esa decisión? Bueno, esto en una charla que tuvimos hace unos meses atrás, bueno, después de las PASO, y observando un poco el contexto y los resultados, en una conversación con Alberto Fernández, hicimos los análisis, él creía también que era conveniente, lo conversamos y luego llevé una conversación adelante con Alfredo Belis y él entendía que también podía ser lo mejor para que en definitiva el justicialismo, que es el espacio por el cual representamos, pueda tener mayor fuerza electoral en las elecciones de octubre. La idea de los tres, discúlpame, es que los 3 diputados sean de este espacio. Sí, Entonces, no es fácil colocar 3 diputados, pero sí creo que hay que hacer una muy buena elección, que Chubut, si bien no es el gran caudal electoral que necesita una fórmula presidencial o en contexto nacional para elegir un candidato presidenciable, pero sí queremos aportar un buen porcentaje y que al menos los 2 primeros diputados estén ocupando las bancas en la Cámara Baja, ¿no? O sea, para ponerlo blanco sobre negro, por ahí para la audiencia que no está tan metida en el tema político, ¿por qué es mejor para el PJ? Es decir, Belis lo que hacía era dividir. Él proponía corte de boleta, la boleta de Alberto y Cristina, pero él sacaba votos a la boleta de Igón. No dejan de ser votos justicialistas. Alfredo Belis, un referente sindical, afiliado al justicialismo, que siempre ha trabajado también por la unidad del mismo, más allá de que a veces se puede haber logrado, en otras oportunidades no, pero si estamos hablando de la renovación, de trabajar en conjunto, de que el justicialismo ocupe el lugar que realmente debe ocupar y que no sea un espacio perdedor como se ha dado por ahí en las últimas elecciones, me parece que todos tenemos que contribuir desde el lugar que estamos y el caso puntual de Alfredo y la decisión que ha tomado no pasa por otra situación que no sea la de que el justicialismo obtenga el mejor resultado de los últimos tiempos. O sea, Ricardo, si hubiera llegado Alfredo, estaba bien para el proyecto de Alberto Fernández. Lo que pasa es que al no ir pegado en la boleta, tenía muy pocas posibilidades. Digo, ese es el análisis que hace. Ese es el análisis que hacemos y la verdad que Alfredo lo entendió bien. Es una persona que también entiende la cuestión política, que razona a la hora de tomar decisiones y es un gesto de grandeza que también hay que resaltarlo. No cualquiera lo hace, dar un paso al costado en pos del bienestar del conjunto, sin intereses personales ni mezquinos especialmente. Y bueno, esto es una muestra clara de lo que hizo Alfredo en los últimos días, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con Chubut al frente? Ante esta decisión, esta suerte de abroquelamiento alrededor de una figura nacional, ¿Chubut al frente empieza a diluirse como fuerza política? No, es un partido que está habilitado, es una herramienta electoral y no hay que descartarla. Claro. Esta es una... Sí, el que va al frente era el frente electoral. Esta es una decisión circunstancial y después, bueno, verá las autoridades el día de mañana si se conforma un frente, si se conforma una alianza. A ver, en su mayoría, Chubut Somos Todos son dirigentes que han nacido del justicialismo. El justicialismo es un movimiento frentista, entonces no hay que descartar nunca de que cuando se conformen a futuro próximos frentes electorales sean parte de la sociedad que pueda tener justicialismo. Hay una discusión puertas adentro de Chubut Somos Todos. Hoy hablaba, sin ir más lejos, con la diputada nacional Rosa Muñoz. Ya me decía, bueno, pero Das Neves dijo, armemos un partido provincial, como el Movimiento Popular Neuquino, una identidad propia, separada de los partidos nacionales, y esta decisión da por tierra con esos principios del partido, ¿no? Pero la política es tan dinámica que todo cambia. Das Neves en el 2003 era partido justicialista, 2007 fue por el justicialismo, 2011 se empezó a conformar esta nueva herramienta partidaria. Y mañana puede ser de que no exista, o puede ser de que vaya en un frente electoral para poder hacer el armado del mismo. Entonces, como esto es tan dinámico, a mí sinceramente en lo particular poco tiempo le destino o me importa por ahí la herramienta que pueda hacer o no a futuro. Yo creo que las convicciones de uno y la formación política es la que adoptamos
desde el principio. Por ahí podemos estar bajo un lema, podemos estar bajo una sigla o un frente electoral, pero lo importante es la política que practicamos todos los días. Eso es lo más importante. Y mucho tiene que ver, o todo tiene que ver, con los principios y el origen justicialista que tenemos. De cualquier forma, la actividad partidaria de Ricardo Sastre va hacia el justicialismo. En los próximos. Hablaste de una reconstrucción, de un proceso. Nosotros hablo en plural porque la familia, me refiero, somos afiliados justicialistas desde los 18 años. Yo circunstancialmente estuve unos meses afiliado cuando se conformó Chubut Somos Todos, pero recuperé la afiliación. La verdad que no tengo ningún tipo de duda cuál es la política que practico, cuáles son mis formaciones ideológicas, o cuál es mi formación ideológica y a dónde voy a militar. Eso no tengo ninguna duda, más allá de que alguno por ahí pueda hacer alguna chicana sin fundamento y que piense tener el peronómetro para medir la posición de ciertos dirigentes, me tiene sin cuidado realmente. Ahora, Ricardo, usted que tiene tanto diálogo con Alberto Fernández, que lo ha comentado, tiene diálogo telefónico y se reúnen en Buenos Aires habitualmente. ¿Qué hay que esperar concretamente de un hipotético gobierno, Alberto Fernández? Porque yo hablo con fuentes del gobierno y es como que tienen puestas las naves hasta diciembre, que gane Alberto, nos salvamos, empiezan a bajar plata. ¿Es tan así? ¿Realmente va a venir un auxilio económico importante para la provincia del Chubut? A ver, cuando uno se referencia, primero lo identifican las políticas que pueden llevar adelante y la formación política también ideológica que tiene Alberto, que condice con la que nosotros tenemos. No va a ser tarea sencilla, ni el 11 de diciembre va a ser todo color de rosa. Va a haber una herencia que yo creo que es muy pesada porque nosotros los patagónicos sabemos de qué se trata. Y sin ánimo de hablar mal de ningún otro espacio político, ni en este caso del gobierno central, pero las realidades son las que vemos todos los días. Los patagónicos hemos sufrido lo que no hemos sufrido en otros momentos. Nos han quitado todo tipo de beneficios históricos. Si uno hace un raconto, la diferenciación en la tarifa del combustible data desde el año 74, sobrevivió procesos dictatoriales, todos los gobiernos democráticos. Nos quitaron la tarifa diferencial en el combustible. Es por la logística se encarece, las distancias son enormes. Nos quitaron el subsidio al gas, como siempre digo, no es lo mismo calefaccionar una casa en Capital Federal de 10 grados a 24 que en la Patagonia de menos 10 grados a 24. Nos quitaron los subsidios a la energía, al transporte público de pasajeros. A los intendentes, a los municipios nos quitaron el aporte del fondo sojero. Era acción directa para los más necesitados, era destinado a acción social. El caso puntual de Puerto Madryn, alrededor de 14, 15 millones de pesos anuales. Hoy tenemos que reconducir partidas, tenemos que ver cómo afrontamos en un contexto socioeconómico muy difícil la situación y cómo sostenemos a aquellas familias más carenciadas. Nos han quitado los reembolsos por puertos patagónicos. A ver, infinidades de cosas. Entonces, no es tratar de sacar rédito o hacer leña del árbol caído en un momento preelectoral en el cual queremos sacar rédito de esto. Las cosas que estoy comentando son las realidades que vivimos todos los días. No nos tienen en cuenta desde el gobierno central absolutamente para nada a lo que es la Patagonia. Y podemos enumerar y lo podemos discutir, disentir. En lo bueno lo vamos a resaltar. En el caso puntual de Puerto Madryn, es cierto, se hizo una obra muy importante como es la ampliación del muelle Storni, del muelle Piedrabuena. Pero no es que los cruceros empezaron a llegar a partir de esa obra. Los cruceros llegan hace mucho tiempo, desde el 70 y pico que están llegando a Puerto Madryn. Entonces lo bueno lo vamos a resaltar. La obra de la doble trocha, una obra emblemática, fue muy criticada en el gobierno de Cristina, sí es cierto. ¿Y ahora en qué difiere? Va a paso de tortuga, por ahí paran, por ahí continúan. Entonces, para bien, a los patagónicos realmente no nos cambió absolutamente nada este gobierno central. Por lo que entiendo entonces, el escenario después del 10 de diciembre, al menos a nivel provincial, es todavía una continuidad de este contexto de crisis. Pero es sentido común, Ariel. Sí, pero de que vayan a cambiar las políticas en el corto plazo, no tengo ningún tipo, la situación en el corto plazo, porque va a haber otro tipo de políticas, no tengo ningún tipo de duda. Chubut pero, va a seguir, digamos, todavía atravesada como lo que nos pasa ahora. No, bueno, esto, a ver, no hay crisis que sean eternas. Esta es una crisis, hay motivos, lo sabemos, cómo se llegó a esto, hay un endeudamiento muy importante.
pero sí creo que vamos a tener otra realidad para con el gobierno central, por lo menos de afinidad y de atención a las distintas problemáticas que tenemos en la provincia. Hoy sabemos que no somos tenidos en cuenta porque el caudal electoral indudablemente, o ser el 1,8% del padrón electoral al sur del paralelo 42, no nos tienen en cuenta desde el gobierno nacional, y creo que en esa postura nosotros ya hemos tenido experiencia que con los gobiernos anteriores hemos tenido nos han dado la importancia que realmente nos merecemos como habitantes de un territorio nacional al cual somos la 4ª provincia que exportamos al contexto nacional y somos la 22ª a la hora de percibir. Y esas cosas en este gobierno, en esta gestión nacional, no hemos sido tenido en cuenta, cosa que se ha ocurrido hace 4 años atrás con otros gobiernos. Y eso nos hace pensar de que ese federalismo por el cual habla Alberto Fernández, los chubutenses vamos a volver a tener la preponderancia que hemos tenido en años anteriores. Política de subsidios, en principio, es una expectativa que regrese. Estoy pensando en el tema cooperativas, que es un sistema que tenemos en Chubut que no hay tanto replicado a nivel país para dar los servicios públicos y que está ahí, y Madrid no sabe cómo sea la cooperativa de Trelew y de Rawson, que está ahí con las cuentas al límite. Sí, quizás... pero a ver, no pasa todo también por hacerle fácil la cosa a la gente o que todo esté subsidiado. Pasa que nos retribuyan en los mismos porcentajes o en lo que nos corresponde todo lo que nosotros aportamos al contexto nacional. Nosotros aportamos el gas, aportamos al interconectado nacional, y la verdad que a la hora de recibir no recibimos lo que realmente nos merecemos ni nos corresponde. Entonces, si es difícil ir a pelear por un proyecto de 50 o 30 cuadras de asfalto, imagínense lo difícil que se nos hace ir a pedir por obras importantes para el bienestar de la gente, o para que abaratemos el costo de la energía, para que abaratemos el costo del gas. Hablábamos al principio de la legislatura futura y de tu rol como articulador entre los bloques. ¿El rol de Ricardo Sastre en el gobierno que se avecina queda circunscrito a la legislatura o ya estás trabajando en las futuras políticas de gobierno, la conformación de los gabinetes, el presupuesto del año que viene? ¿Ya hay un trabajo en ese aspecto? Sí, la verdad que a mí cada uno tiene que saber cuáles son las misiones y las funciones y cuál es el rol que va a cumplir, y para eso aceptado por el cargo en el cual uno tiene que ocupar. A mí, sinceramente, yo he sido parte del Poder Legislativo y estoy en el Poder Ejecutivo hace 8 años. Me identifica mucho más el Ejecutivo porque uno tiene herramientas para hacer, para avanzar, pero cuando yo acepté el ser candidato a vicegobernador fue porque entendía que era contribuir ya a un contexto difícil que se avecinaba y que es el que estamos atravesando, sumado también a un contexto difícil en lo político que atravesaba la provincia del Chubut como nunca, creo yo, lo había vivido. Entonces, si Dios quiere y si el gobernador me necesita, voy a estar acompañándolo en las distintas acciones del Poder Ejecutivo que necesite, pero si no, voy a estar tratando de facilitar desde la legislatura todas aquellas herramientas que hagan al mejoramiento de la situación que nos toca vivir a los chubutenses. La definición es importante porque uno escucha muchas cosas, ¿no?, en el ambiente político, y uno escucha por ahí que hay como una ambición de protagonismo de parte suya. Usted dice, no, me voy a mantener en el lugar que me corresponde, puedo colaborar, pero no me voy a salir de... Versiones hay de todo tipo y de todo color. Cuando hay gente que habla del resentimiento, habla de la envidia, habla de los celos, no sé a veces por qué otro motivo poder ponerle o qué otro tinte ponerle. Yo estoy muy tranquilo con la conciencia y con lo que hago. Si yo tendría que trasladar o dar a conocer todas las reuniones que tengo, que articulo para tratar de mediar ante un sindicato, ante un sector que está en crisis, que está en conflicto, la verdad por ahí empezarían a ver que lo que dicen no es así. Pero estoy muy tranquilo con lo que hago. El gobernador creo que lo sabe y estoy permanentemente articulando con distintos sectores para tratar de apaciguar o calmar las cosas que realmente están difíciles. ¿Qué pensás de la posición gremial de los gremios de Estado? Hoy, al temprano del programa, hablábamos de que vuelven los cortes de rutas en Comodoro, hay movilización de salud. ¿Cómo calificás o si hay que hacerle un pedido a los gremios, cuál sería? A ver, nosotros tenemos
una situación de crisis que es de público conocimiento y que todos sabemos cuál es. Hay un cronograma de pago que está establecido, que no es el ideal ni el que correspondería. Ahora, si todos sabemos cuál es la situación y hay un cronograma de pago, yo creo que la mejor forma es volver a los puestos de trabajo y tratar de que la crisis, que el Estado se ponga en funcionamiento y que la crisis dure lo menos posible. Yo respeto y entiendo que los trabajadores que están en precariedad laboral o no perciben no precariedad laboral, porque la verdad que si hay algo que este gobierno ha hecho, ha reconocido y ha reivindicado a muchos trabajadores estatales, pero si hay un incumplimiento del empleador para con el trabajador, está en su derecho de tareas pasivas, de llevar paros adelante. Lo que no podemos hacer es perjudicar o complicarle la vida al otro. Un trabajador, un corte de ruta, frena un camión y hay un laburante arriba del mismo, una ruta que no está en condiciones para transitar, como puede ser la del Doradillo, sin ir más lejos, que tuvo muchos días y cuando una máquina quiso pasar hubo algún tipo de discusión con los viales, se perjudicaban a los guías de turismo, se perjudicaban al que maneja tráfico, se perjudicaba al turista que hizo miles de kilómetros para venir a ver las ballenas. Entonces tenemos que saber cuáles son los límites. Está perfecto. Hay un docente que no cobra en tiempo y forma y quiere hacer paro, perfecto. En su puesto de trabajo, que no va a trabajar, hasta ahí. Pero no perjudicarle al otro trabajador que no tiene nada que ver y que termina haciéndole difícil la situación. Sitiar los centros, cortar las rutas, no contribuye en nada. A lo que te preguntaba Ariel de la conflictividad de los gremios, te sumo, ¿cómo ves los movimientos de autoconvocados, las tomas de los edificios escolares en Madrid? Lo has visto con los alumnos, es decir, eso es otro fenómeno más allá de la dirigencia sindical también, ¿no? Sí, pero yo creo que en muchos casos no tienen que ver los sindicalistas. Claro, son los autoconvocados, como bien vos llamaste, es gente que no le responde a nadie, o son algunos grupos minúsculos, que algún tinte político por detrás también hay, y que no le hacen ningún favor a la sociedad. A ver... ¿Cómo se negocia con esos sectores? Porque yo no pregunto, tienen una representatividad. yo no estoy de acuerdo con la represión, si bien hay que poner límites, ¿no? Porque prender fuego a una casa de gobierno, prender fuego a una legislatura es una barbaridad, pero esto sin ofender a nadie y apelando al raciocinio y al contexto que todos tenemos que entendernos como para poder hacer más fácil las cosas, un acto de violencia o de represión en una manifestación no es lo que queremos, lo que pretendemos, ni lo que avalo. Ahora, el no permitir trabajar a otro, o el cortar el centro y no permitirle al camarógrafo llegar al canal a desarrollar sus tareas, ¿no es un acto de violencia? O el exigirle a una escuela privada que cierre en complicidad o en consecuencia de la situación que están viviendo los otros maestros, ¿no es violencia también? ¿Por qué hay que hacer cómplices a toda una situación por la cual no abarca a todo un conjunto? Y creo que es lo que debemos entender. Muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones que se termina perjudicando a muchísima gente que no está comprendida dentro de la administración pública. Y la verdad que si es como llamó la atención me parece que no condice. No trabajes, hace paro, si no cobras en tiempo y forma y no estás de acuerdo o no querés aceptar otra forma, pero tampoco perjudiques al resto. Eso me parece que no es lo que debemos entender entre todos y aquellos especialmente que son los que provocan este tipo de situación. Ricardo, ¿estás participando en la elaboración del presupuesto del año que viene? No, porque sí en el de Madrid. Sí, pero digo en el de la provincia. No me he sentado todavía, ya seguramente me sentaré con el gobernador y tengo diálogo permanente tanto con él como el ministro Antonena, pero especialmente para resolver algunas otras cuestiones que son del día a día. La verdad que nos hubiese gustado llegar en otra situación, poder empezar a planificar los próximos meses, que no quita que se comience a hacer, pero este tipo de crisis nos hace que el día a día nos ocupe en los temas inmediatos. La última de mi parte, usted ya ha dicho varias veces sus ganas, su deseo de encarar la renovación del PJ en la provincia de ser quizás la cabeza de eso. Se habla con Guado de Pedro, con Alberto Fernández, también de que a nivel nacional baje esa línea aquí en Chubut, decir, bueno, renovación de caras, otra época, otro aire para el PJ chubutense. Sí, lo hemos hablado en algún momento y yo creo que se va a dar una renovación especialmente generacional, y sin ofender a nadie y ni dejar a nadie de lado. Yo siempre traslado
cuando me tocó ser presidente de una institución importante en Madrid con 30 años y los adultos que estaban a cargo del club decían estos pibes no se pueden hacer cargo de una institución o son muy jóvenes o no tienen experiencia. Y nosotros llegamos a la presidencia de la institución, pero también hicimos parte de aquellos, no los expulsamos, no los corrimos, porque creo yo que la dinámica, la fuerza que le puede dar una generación nueva con la experiencia de aquellos que han estado muchos años es el combo ideal para poder ser exitoso, y eso creo que es lo que tenemos que hacer prevalecer. El justicialismo no hay que excluir a nadie, tenemos que formarlo entre todos, y el que mejor condiciones tenga para presidirlo le tocará hacer, pero es parte de la charla que hemos tenido con Alberto y con Guado, en el cual yo creo que para marzo se va a ir dando una renovación total en el justicialismo a nivel nacional. La última mía tiene que ver con Andes. ¿Qué situación atraviesa la empresa? Hay rumores bastante concretos, incluso algún directivo de la empresa habló de la situación de crisis que atraviesa. Entiendo que han estado ofreciéndole alguna alternativa por la provincia de La de Plata. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, a ver, la provincia le adeuda algún monto que está en discusión con la empresa, monto más, monto menos, que se va a poner de acuerdo y la provincia lo va a cancelar. No es la situación de Andes, que no vuela por la deuda que tiene la provincia del Chubut. ¿Va a seguir volando? Disculpame que te interrumpa. Estamos en eso, estamos trabajando, estuvimos todo el día. Canceló los vuelos a Cataratas, a Mendoza, creo, y hay muchas posibilidades. Seguramente cuando salgamos acá vamos a terminar avanzando para ver si mañana puede reactivar los vuelos, pero esto es parte de lo que hablamos hace algunos instantes, la situación de crisis en un contexto nacional que afectó a muchísimas empresas. Tenemos los low cost como Flybondi, que cuántas veces ha suspendido los vuelos hoteleros con los pasajes emitidos. Noruega está en una situación similar, que deja una línea o levanta un vuelo. No escapa Andes lo que ha pasado con Sancor, lo que ha pasado con los despidos en la Ford, con lo que ha pasado en cientos de empresas que han cerrado sus puertas tradicionales, históricas de nuestro país, y que hoy están golpeadas por una situación de crisis que ha afectado a muchos grupos empresarios, y el caso puntual de Andes es una muestra más. Gracias, bueno, Ricardo. Gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. ¿Purateche en el próximo bloque? Sí, señor, el nuevo ministro de Salud. Va a estar acompañándonos Fabián cuando estemos regresando de la pausa, y ya volvemos.